Paraguay rural, voz y sentimiento del hombre de campo. Y estamos en compañía del ingeniero forestal César Paredes. ¿Qué tal, César? Un placer de tenerte con nosotros aquí en el programa. Buenos días, César. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Un gusto. Gracias por la invitación. Hoy vamos a estar hablando sobre el panorama general del sector forestal. ¿Puedes comentarnos hoy en día cómo está ese sector? Bueno, en sí el sector forestal productivo es una actividad económica que se encarga de la producción, el procesamiento, la comercialización de los productos forestales. A nivel mundial aproximadamente ocupa el 11º lugar de productos de materia prima más valiosos. A nivel país, en Paraguay está cerca del 6% del PIB. Y los principales clientes del sector forestal son las construcciones, las casas, que buscan mejorar su performance día a día para tener una gama de productos. También cuando hablamos de plantaciones forestales, estos tienen ayudan a aliviar la presión de los bosques, ¿verdad? La madera proveniente de plantaciones tienen ese tipo de vamos a decirle, sociedad ambiental, ¿verdad? Y básicamente eso sería el panorama actual del sector. ¿Y cómo funciona la cadena de valor de la madera? Bueno, básicamente está dividido en dos sectores. El sector que sería el primario, donde están los viveros que producen plantines clonales, y las plantaciones, ¿verdad? Las plantaciones que pueden ser con sistemas silvopastoriles asociados con ganado, pastura y también un poco de agroforestería. Después tenemos ya un poquitito lo que es el proceso ya de industrialización, ¿verdad? Cada parte de la industria consume según la producción que proviene. Están los consumidores energéticos, que son, por ejemplo, silos, olerías, fábricas de producción de etanol, y la parte de madera de calidad, que son los aserraderos y productores de láminas y fábricas de contrachapados. Ahora bien, también se está iniciando proyectos de posibles plantas de celulosa, ¿verdad? Que eso se insertaría también en la cadena. Todo esto está abocado con prestadores de servicio en cada parte de la cadena. Dentro de lo que es las plantaciones forestales, tenemos desde la compra del plantín de los viveros, la manutención de las plantaciones, los tratamientos silviculturales, las podas, los raleos, la cosecha y el flete al destino. Obviamente esto también vos vas agregando valor en la industria, y de cara a una exportación también tenés un flete que termina en puerto finalmente. ¿Y cuáles son los aspectos básicos que deben tener en cuenta para incursionar en el rubro forestal? Bueno, básicamente los aspectos básicos que las empresas se fijan son, por ejemplo, el sitio, ¿verdad? El suelo, las condiciones de suelo, que tiene que estar adaptado. Hubo últimamente mucho mejoramiento genético de clones, de individuos que se adaptan a la zona. También ubicarse cerca de los polos de desarrollo del sector industrial. Como sabemos, es una materia prima en que el flete con la suba de los precios se consume un poco. Entonces es siempre muy importante estar cerca de los polos de desarrollo industrial. ¿Cuáles son las especies forestales más producidas y qué mejor rentabilidad ofrecen en el Paraguay y por qué? La más producida en el Paraguay es el eucalipto, como se sabe es la mayormente plantada. Tiene como ventaja por sobre el resto que tiene mucha investigación. Son trabajos ya de hace 25, 30 años, muchas empresas, muchos viveros investigaron, fueron mejorando genéticamente, hicieron la adaptación suelo, clima, región, y también para los fines, ¿verdad? Como te había dicho, si es para consumidores dendroenergéticos, fijarse en el poder calorífico, contenido de humedad. Si es para madera de calidad,
un poco de contenido de fibra, que no se raje la madera. Entonces esos avances en lo que se llama material genético hizo que eso vaya avanzando mucho hacia el eucalipto, ¿verdad? Y otras especies que también se plantan son, pero en menor medida, tona, kiri, y realmente lo que falta un poquito más es de investigación. Son madera de buena calidad, pero falta un poquito más de investigación, darle un poquito más de seguimiento a ese tipo de madera, ¿verdad? Proveniente de los viveros. Esto se debe a la pronta plantación, digamos, del eucalipto, y porque hay varios tipos también, César. Así mismo, hay varios tipos de eucalipto dentro de la especie, hay varios clones. La recomendación siempre es plantar varios clones dentro de una unidad de manejo forestal, porque pueden aparecer plagas o enfermedades, y si vos homogenizás eso, te agarra toda la plantación. Entonces es bueno heterogenizar y tener varios materiales genéticos dentro de una plantación. Acá en Paraguay ya se manejan todas esas variedades de eucalipto. Sí, con los avances que hubo justamente en lo que respecta a genética, se fue mejorando eso y adaptando a cada uno a su sitio, suelo, zona baja, zona un poco más alta, zona de Inundable o no. Así mismo, así mismo. César, ¿cuáles son los desafíos y perspectivas futuras que enfrenta la industria forestal en el país? Bueno, la industria forestal, como toda industria, está todavía un poco incipiente en lo que es materia de tecnología. Si hay algo que hay que mejorar es la padronización de las tecnologías. Por ejemplo, no tenemos un aserradero de alta gama, vamos a decirle. Son todavía muy básicos, muy rudimentarios, vamos a decirle. Se trabajaba con especies nativas, eso hay que hacer un poco, ir adaptando a lo que es ya las especies de rápido crecimiento como el eucalipto, y hacer un avance tecnológico en eso. En el caso de los aserraderos, como te mencioné, también en el caso de las fábricas de contrachapado, buscar un poco más de tecnología que haga que se padronice y así cumplir con estándares para el mercado internacional. Bueno, César, ya te agradecemos mucho por tu tiempo. Esperamos contar con tu presencia nuevamente para ir hablando un poco más y mostrarle a todos los que son los productores agropecuarios qué es este sector forestal aquí en Paraguay. Muchas gracias, César. Estamos atentos para otra invitación. Teniendo en cuenta que muchas veces la dieta no da justamente el impacto que muchas veces esperamos en el animal, tiene que ver mucho con el manejo correcto del comedero. Para hablar más sobre este tema estoy en compañía del ingeniero Pedro Sueldo, que va a estar comentándonos acerca de los factores que influyen en esto que hace al manejo correcto del comedero. Exactamente, hay factores no dietarios que influyen en la respuesta del animal. Nosotros por ahí como nutricionistas estamos muy enfocados en la formulación de la dieta, y es cierto que es importante la formulación de la dieta, es decir, cuánta proteína, cuánta energía, cuánto grano, qué tamaño de fibra, etcétera, son importantes para el resultado productivo, pero muchas veces eso está bien y no encontramos después en la práctica los resultados deseados. Y es porque en el medio hay muchos detalles que a veces pasamos por alto y son igual o más importante que la formulación de la dieta. Así que ahí entran todos los factores no dietarios que hacen que el sistema sea eficiente o no sea eficiente. Que una es el manejo del comedero, ¿sí? Y en el manejo del comedero hay muchas aristas, hay muchos puntos a tener en cuenta. ¿Sí? El manejo del comedero quizás es el título que uno le pone y engloba muchos tópicos, ¿no? ¿Cuáles serían los factores entonces? A ver, dentro del manejo del comedero en particular, si bien hay más factores, que es la recepción del animal, los acostumbramientos y manejo de comedero, esos 3 puntos, digamos, son los 3 puntos a tener en cuenta.
el manejo del comedero tenemos que tener en cuenta consistencia a la hora de dar de comer. Es decir, cuando digo consistencia es, si nosotros ya determinamos cuál es el consumo de esos animales, acompañar ese consumo, ¿sí?, a medida que va creciendo de una manera correcta. No ir variando. Vamos a dar un ejemplo grosero. Si los animales están consumiendo 10 kilos, al día siguiente no le puedo dar 9 y al otro día le doy 11. ¿Sí? Esos vaivenes en los consumos nos van a generar unos problemas a nivel ruminal muy importantes, que van a generar una pérdida de la eficiencia de conversión de ese alimento. Pérdida de eficiencia de conversión es, necesito más kilos para producir más kilos de comida para producir 1 kilo de carne, y eso me hace que el costo de producción sea más alto. Entonces dije consistencia, uno de los puntos. Frecuencia de reparto, es decir, ¿cuántas veces doy de comer? 1, 2, 3 veces de comer. ¿Eso tiene un impacto? Bueno, sí tiene un impacto, especialmente en los filos, mientras la dieta cada vez es más concentrada, es decir, cada vez es más peligrosa en términos ruminales, la frecuencia de dar de comer es muy importante. ¿Por qué? Porque el animal va a comer el alimento, va a producir ácidos. ¿Sí? Esos ácidos son importantes porque el ácido él va a utilizar el animal para producir carne. ¿Sí? El problema es que si produzco muchos ácidos, va a bajar el pH y voy a tener problemas de acidosis y todo lo que ya sabemos. Entonces, cuando la dieta es muy concentrada, la frecuencia de reparto es importante porque yo voy a, en cuotas a lo largo del día, producir esos ácidos. Si no los produzco todo de una, sino que le doy un poco a la mañana, le doy un poco a la tardecita, le doy un poco más llegando a la noche. Entonces, de esa manera yo hago un reparto más atenuado de la comida y de la producción de ácidos. Entonces dije consistencia, dije frecuencia de reparto, ¿sí? Y el otro es hacer un buen espacio de comedero, ¿sí? Para los animales. Porque si yo no le doy un buen espacio, va a haber competencia dentro del lote. ¿Sí? Si hay competencia dentro del lote, los dominantes van a comer más. En ese sobreconsumo va a haber acidosis, ¿sí? Va a haber pérdida de eficiencia. Y los dominados, en contrapartida, van a tener hambre. Cuando se encuentran con la comida que queda, va a haber una tasa de consumo alta y también entran en acidosis. ¿Sí? Entonces, fíjate que te nombré 3 puntos que no son la dieta. ¿Sí? La dieta está bien, pero son factores no dietarios que hacen que la dieta funcione o no funcione. ¿Sí? Con respecto a la frecuencia, el clima influye mucho, por ejemplo, en invierno o en verano. ¿Tienen la misma frecuencia o se cambia un poco? Bueno, el clima es otro factor no dietario que tenemos que tener en cuenta porque influye en los patrones de consumo. El animal, es cierto que con altas temperaturas y humedad va a comer un poco menos, pero también el patrón de consumo cambia. ¿Sí? El animal va a comer cuando tiene un confort térmico, y eso sucede en pocas horas del día, en los días de mucho calor. En esas pocas horas del día va a intentar comer todo lo que estaba comiendo en más horas del día antes. ¿Sí? Y eso aumenta la tasa de consumo y aumenta la producción de ácidos y disminuye los pH. Entonces, ¿qué hacemos cuando hace mucho calor y hay mucha humedad? Tenemos que cambiar los horarios de comida primero, ir bien temprano a la mañana con un poco de comida, no importa si es muy poco, algo de comida bien temprano hay que darle. ¿Sí? Si hacemos dos frecuencias de reparto, un 30-40% a la mañana, ¿sí? O un 30% a la mañana bien temprano, el animal que coma algo, que transcurra toda la etapa de calor con algo en el rumen y que se encuentre a la tardecita ya con un confort térmico que lo permita comer, con algo de comida en el rumen. Porque si se encuentra a la tardecita sin nada en el rumen, va a entrar en acidosis cuando come. Entonces, en resumen, cuando hace mucho calor, sí, espaciar bien las comidas, bien temprano y bien tarde, pero tener esos recaudos. Con respecto a lectura de comedero, ¿a qué se refiere eso justamente? Bueno, la lectura de comedero en un engorde, en un confinamiento, es quizá la actividad más importante del film. ¿Sí? Lectura de comedero es qué información me está dando el comedero sobre el corral que estoy viendo. ¿Sí? Lectura de comedero es ponerle una nota al comedero, es ir todos los días, una vez, por lo menos una vez por día, a la misma hora. ¿Sí? Yo tengo que ir siempre a la misma hora a leer el comedero. ¿Qué información me va a dar el comedero? Básicamente, cuánto están comiendo esos animales. Entonces, yo voy todos los días a las 6 de la mañana, antes de dar de comer, y yo me encuentro con mucha comida, eso ya me está dando una información. O que yo di de comer de más, o que los animales están comiendo menos. ¿Sí? Una de las dos cosas sucedió. ¿Sí? Entonces, yo a partir de eso yo tengo que tomar algún tipo de decisión. En contrapartida puede ser que no me encuentro con nada en el comedero. Eso quiere decir que el animal se está quedando con hambre, me está pidiendo más comida. ¿Sí?
Entonces, con esa lectura del comedero yo tengo que tomar decisiones. O le aumento el consumo, le doy más alimento, o empiezo a retirar alimento. Eso me va a generar mejoras o no, si hago mal las cosas, de la eficiencia de conversión, ¿no? Con respecto también a los factores que estresan al animal, ¿esto también influye en lo que sería el engorde en sí? Sí, absolutamente. El tema de la recepción, especialmente en los primeros días del feedlot, los animales tenemos que pensar que en muchos casos van a venir de un sistema pastoril en donde el contacto con el humano es mucho más bajo que en el feedlot, ¿sí? Y en otras situaciones, incluso post el desmamante, digamos, se lo desteta a la madre y se lo mete en el confinamiento. En esa situación el animal se tiene que acostumbrar al ambiente. O sea, no tenemos que perder de vista algo que parece una tontería y no lo es, porque el animal cuando está estresado come menos, ¿sí? Y la recuperación del peso en esos momentos de estrés es muy lenta. El animal cuando entra en el feedlot va a perder peso porque está en una situación estresante, come menos y el estrés le genera que los requerimientos energéticos sean mucho mayor y va a perder peso. Si el animal está acostumbrado a los factores estresantes, si ya conoce el comedero, si ya conoce el contacto con el humano, la recuperación del peso va a ser mucho más rápida. Aquellos animales que no conocen el factor humano, que no conocen que en el comedero hay comida, algo tan básico como eso, va a tardar mucho más tiempo y va a perder más peso al inicio que aquellos que sí lo conocen. Recomendaciones finales entonces a tener en cuenta con relación a que no solamente la dieta es lo que influye al momento del desarrollo o del engorde del animal. Sí, el mensaje que me gustaría dejar es la formulación de la dieta, teniendo los ingredientes bien caracterizados, quizá es, no sé si lo más sencillo, es complicado hacerlo, pero es el primer paso, ¿sí? El primer paso es la formulación de la dieta. Después hay un montón de otras cuestiones que tienen que tener la misma atención que la formulación de la dieta, ¿sí? Que como dijimos recién, desde la recepción del animal, hacer unos buenos acostumbramientos para llegar a una dieta final con mucho concentrado y después el manejo del comedero, ¿sí? Con buenas lecturas de comedero, con buena frecuencia de alimentación, con consistencia a la hora de otorgar comida y con espacios de comedero correctos, ¿sí? Todos esos factores son igual de importantes que la formulación de la dieta. Muchísimas gracias, ingeniero, por su tiempo. Gracias por compartir con nosotros todo esto y esperamos tenerlo en una próxima edición. No, el gusto es mío. Muchas gracias a ustedes. Hola amigos, sean bienvenidos a nuestro bloque informativo. Soy Elisa Guanes y estas son las principales informaciones. Buen rendimiento regional de maíz beneficia a Paraguay. La cosecha de maíz de esta zafra está generando muy buenos rendimientos y es noticia a nivel regional, lo que es acompañado con la demanda internacional y una buena cotización que se espera siga manteniéndose así. Más allá de que a nivel local las proyecciones de la Unión de Gremios de la Producción eran de que este año se podría experimentar una baja tanto en cantidad como en volumen de ingresos generados por distintos factores que impidieron una siembra temprana. No obstante, vaticinaron buenos niveles, lo cual es gratamente acompañado con el comportamiento del mercado brasileño, que presentó un momento favorable para los precios. Si bien todavía se atraviesa con cosechas lentas, los productores intentan esperar la reducción de la humedad de maíz, mejorar el resultado en las secadoras, pues a más humedad el precio es menor, por lo que se venden soja y sorgo según un portal importante. En el caso del maíz, Paraguay podría volcar definitivamente su comercialización al sur de Brasil como una forma de vender la cosecha récord que empieza ahora justamente. Resaltar el artículo del vecino país implica el movimiento internacional que generó una mejora en los precios en los puertos por la buena demanda de los exportadores del interior de los estados y una oportunidad para los productores en medio de lo que consideran una gran cosecha del 2023. Exportaciones de arroz aumentaron 48,3% en el primer semestre. Las exportaciones de arroz nacional en el primer semestre registraron un aumento del 48,3%
frente al año 2022, según el informe de comercio exterior del Banco Central del Paraguay. La banca matriz señaló que esto se dio a raíz de una mejor cotización internacional, pues se registró el ingreso de 215,1 millones de dólares, unos 70,1 millones más frente al mismo periodo del año pasado. De acuerdo al más reciente boletín de la Cámara Paraguaya de Industriales de Arroz, los envíos del grano en el primer semestre de este año ascendieron a un total de 609.432 toneladas base cáscara, que generaron 188,8 millones de dólares en ingresos para nuestro país. Asimismo, fueron enviadas 37.923 toneladas de arroz con cáscara por parte de 9 empresas exportadoras correspondientes a 11,4 millones de dólares. El arroz integral contó con la participación de 20 empresas que totalizaron un volumen de 175.937 toneladas por 66,2 millones de dólares, mientras que 24 exportadoras embarcaron 202.156 toneladas de arroz pulido por 96,7 millones de dólares y 21 compañías se encargaron de la salida de 47.397 toneladas de arroz quebrado por un valor de 14,4 millones de dólares. Exportaciones del sector lácteo aumentaron 37% a julio. Las exportaciones del sector lácteo aumentaron un 37% frente al 2022, según reportaron desde el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal. De enero hasta julio de este año fueron enviadas al exterior un total de 7.813 toneladas por 28,5 millones de dólares en comparación a las 5.701 toneladas por 22 millones de dólares del mismo periodo, pero del año anterior. Según explicó el presidente de la Cámara Paraguaya de Industriales Lácteos, Erno Becker, según se debió esto a que el mercado nacional no pudo absorber toda la producción. Pese a que los ingresos por el producto aumentaron 29,5%, el mercado internacional se encuentra cayendo. Por necesidad de evacuar el producto hay que exportar, solo que los precios internacionales están bajos, indicó. Esta reducción es notable para los exportadores teniendo en cuenta que actualmente los valores se encuentran en 2.900 dólares la tonelada, mientras que anteriormente estaban en 3.500 o 3.600 dólares. No obstante, mencionó que a estas alturas del año los precios podrían subir atendiendo que se da el pico bajo de producción lechera. Son políticas internacionales porque el mercado está manejado por grandes productores como Nueva Zelanda o la India, pero siempre hay negociaciones y sugerenciamientos, expresó. Los principales mercados fueron Brasil, Bolivia, Turquía, Dubái, Emiratos Árabes, República Dominicana y Suiza. En torno a ello, el representante del sector indicó que uno de los desafíos para el gremio es certificar productos que puedan ingresar a la República de China-Taiwán. A julio, la exportación de carne porcina registró un aumento del 205% en ingresos. Al séptimo mes del año, el mercado de la carne porcina siguió repuntando, pues de enero a julio la exportación de carne creció 133% más. Los detalles señalan que en total fueron enviadas 3.324 toneladas, mientras que en el mismo periodo del año anterior se había exportado 1.422 toneladas, que significaron 1.902 toneladas más este año. De acuerdo al último boletín emitido por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, el volumen embarcado reportó un incremento del 205% en ingresos para nuestro país. Las exportaciones de carne porcina paraguaya generaron 8,3 millones de dólares, lo que significó una variación positiva de 5,6 millones, pues a julio del año pasado se habían enviado el producto por 2,7 millones de toneladas. La institución veterinaria reportó que Taiwán se ubicó como el primer destino al representar el 48% de lo enviado, con 1.601 toneladas por 4,9 millones de dólares, mientras que Uruguay le siguió en el segundo lugar con el 35% comprando 1.171 toneladas por 2,6 millones de dólares. La tercera posición fue para Georgia, que adquirió el producto en un 14% con 448 toneladas. De acuerdo a lo que había indicado el embajador paraguayo en Taiwán, Carlos Fleitas, el sector porcino tuvo un incremento de casi 240% en los envíos a países asiáticos y se tiene expectativas de un 80% si se logra mejorar la cuestión arancelaria.
Así también desde la Asociación de Criadores de Cerdos del Paraguay refirieron que aunque los precios de la carne de cerdo en la región se mantuvieron estables en el primer semestre, pero que el contrabando desde Clorinda y Encarnación Posadas perjudicó al sector, al igual que la crisis cambiaria argentina, debido a que su baja cotización, la proteína también llega a nuestro país muy barata, golpeando así a toda la industria. Estas han sido todas las informaciones, les agradecemos por su preferencia, nos volveremos a encontrar en una próxima emisión. Hasta luego. Así llegamos al final de nuestro programa, agradecemos su atención y preferencia y lo invitamos a seguir con la programación de Canal Rural. De nuestra parte es todo, tengan ustedes un buen resto de jornada. Paraguay Rural, voz y sentimiento del hombre de campo.